Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video. Esta semana vamos a trabajar una técnica que, bueno, se conoce como pincel seco, que se puede hacer tanto con pintura como con pigmentos o polvos. Y en este caso vamos a utilizar el polvo de pues los gises pastel. En caso de que no tengas los colores que quieras ocupar o que no tengas en casa gises pastel, no te preocupes, se puede hacer perfectamente con el polvo de lápiz. Simplemente necesitaríamos em, tener un lápiz que pinte bastante bien, no que pinte oscuro, y de ahí vamos a obtener todo el polvito, que realmente no vamos a necesitar mucho. Bueno, primero lo que necesitamos es hacer nuestro dibujo. En este caso yo me estoy inspirando en esta figura, esta estatua, y bueno, yo tomo de referencia la pose para poder hacer una pues versión lo más parecida posible. Cuesta un poquito de trabajo porque el tamaño es muy grande, entonces bueno, ahí me tardé un poquito haciendo como todos los detalles, pero lo importante aquí es que en tu dibujo pues conserves la idea de dónde irá la luz, dónde va a estar la sombra. Ok, puedes indicarlo si quieres también con el trazo del lápiz, pero bueno, aquí lo importante va a ser oscurecer con el polvito o con la pintura. ¿Cómo sería el pincel seco con pintura? Simplemente tomarías la pintura directo del bote o del tubo sin utilizar ningún líquido, ya sea agua o aceite, y la idea sería tratar de frotar el pincel hasta conseguir los tonos. Como ves, aquí tengo unas imágenes que me van a permitir trabajar y ver los detalles. Ahí tengo un pequeño traste para poder contener el polvito, y lo que vamos a hacer es raspar el pastel con la navaja y ve qué poco material vamos a necesitar para poder desarrollar esta práctica. Y bueno, yo comienzo con los pinceles delgados para darle pues un poquito más de nitidez a los detalles más finos. Y bueno, comienzo tomando un poco de polvo y tal vez no se note mucho en el video, pero antes de frotar el pincel estoy topificando un poco, estoy dando unos pequeños toques para ir indicando dónde estaría como la mayor concentración de sombra, para no tener que corregir demasiado. Lo bueno de esta técnica es que con una goma puedes retirar perfectamente algún error, algún detalle que te hayas excedido de polvo, y bueno, queda completamente limpio. Y bueno, consiste en ir observando lo mejor que puedas los detalles de la referencia. Si tienes la posibilidad de imprimir tus fotografías, hazlo para que bueno, el uso del celular no sea tan molesto. Y podemos ir intercambiando, si tienes en casa pinceles de diferente tamaño, ir cambiando los pinceles y las formas del pincel para poder obtener mejor cobertura en espacios más grandes o mejores detalles en las zonas que son más pequeñas, como los ojos, por ejemplo. Es una gran técnica ya que te permite desarrollar dibujos con una calidad bastante buena, ya que aquí el concepto es borrar las líneas. Obtenemos mejores resultados cuando lo que estamos dibujando no se ve con las líneas que usualmente trabajamos, es decir, los bordes oscuros se van mezclando con el delineado que hicimos al principio para desvanecer el trazo. Así logramos que el dibujo tenga una apariencia un poquito más pues profesional, si se puede decir de ese modo, ya que es un tip que no muchas personas conocen, y pues por lo general dejan su dibujo como con el delineado, pero en la naturaleza no existen líneas. Entonces esta técnica nos permite desvanecer ese paso y conseguir un resultado un poquito más cercano a la realidad. Aquí en la barba, como tiene muchas zonas oscuras, lo que elegí fue colocar directamente el polvo del gis, del pastel, para pues cubrir de mejor manera y oscurecer más. Porque aunque tenemos el polvo ahí, muchas veces necesitamos la presión, la fuerza que
pues deja más pigmento sobre el soporte, entonces necesitamos a veces eso. Pero esa consideración, si tú crees que necesitas oscurecer más una zona, pues utilízalo directamente y luego desvanece para evitar que se vea como marcado. Con un poco de borrador vamos a obtener de nuevo algunas luces, pero bueno, después vamos a trabajar más en la barba. Por el momento, ahorita nos sirve para saber dónde estará la luz principal y la sombra principal. Aquí con un pincel más amplio, me concentro primero en las zonas que son más oscuras para poder darle forma al brazo. Estos brazos tienen que notarse que están yendo hacia adelante y luego regresan hacia atrás por encima de la cabeza. Entonces necesito que esta sombra esté bastante bien indicada para no deformar el brazo y que no se vea más pequeño de lo que debería. Ligeras sombras en la parte inferior del antebrazo. Hay que tomar en cuenta que, de acuerdo a mi referencia, la luz viene de la parte superior. Es por eso que tanto los brazos como la cabeza se ven muy iluminados. Y lo curioso aquí es que básicamente ni siquiera los vamos a tocar de polvo para conservar ese brillo, ese destello del blanco. Como puedes ver en el brazo, lo que hice fue tener zonas que son realmente oscuras con algunas que son un poco más tenues, unos grises medios. Y bueno, esa es la forma en la que sombrearíamos el brazo para generar la idea de que la sombra está cayendo sobre él porque está flexionado. Lo vamos a hacer igual con el otro brazo, aunque hay que respetar algunas luces que también caen sobre él. Y lo mismo, si necesito oscurecer más una zona, paso directamente al pastel directo y difumino el sobrante. Y si te percatas, realmente la imagen no requiere de mucho sombreado. Por lo general, en muchas partes de la estatua hay mucho brillo. Lo único que hay que hacer es atenuar un poco hacia los bordes y realmente no es demasiado trabajo. Simplemente hay que poner las luces y las sombras correctas en el lugar que corresponde. Aquí separo un poco el brazo de la derecha con esta sombra que está detrás de la cabeza para poder pues darle forma a una esfera que está cargando, una esfera gigante de que bueno simboliza al mundo. Con el pincel más delgado nuevamente paso a la parte del abdomen para poder darle unos detalles también de los músculos, pero bueno, estoy notando que también hace falta separar un poco el otro lado, así que también le doy un poco de sombra. Con el borrador moldeable saco un destello que indica una grieta. Básicamente es pintar con el polvo. Y bueno, yo les recomiendo que siempre que tengan la duda de saber cuánto hay que colocar, primero empiecen con poco polvo para ir generando una idea del volumen que quieren trabajar, y si notan o perciben que necesita profundizarse alguna zona, como en el caso de las axilas que se ve que están más oscuras, pues bueno, vamos de a poco, ¿ok? No empecemos con una carga excesiva de polvo ni de pigmento, vamos de a poco y cuando haga falta sombreamos. Así para tener un control mayor y tener más conciencia de qué tanto vamos a necesitar trabajar una zona, oscurecerla. Dibujar con base a esculturas es una buena práctica, ya que nos permite
familiarizarnos más con la anatomía y bueno, cuando queramos hacer nuestras propias versiones de alguna pose o algo que tengamos en mente, pues ya tenemos más nociones de cómo se comporta el cuerpo, pues con una luz en una dirección o con cierta masa muscular. Entonces bueno, es algo que te recomendamos mucho, trabajar con base en esculturas o fotografías. Aquí un poquito más a la expresión del rostro, a la iluminación, oscurezco un poco más la zona de las mejillas. Es una forma muy sencilla para poder hacer un sombreado de buena calidad. Es a veces un poquito mejor que usar el difumino, ya que el difumino conserva demasiado pigmento y es muy difícil desvanecer una zona, y con el pincel puedes ir quitando el exceso con una servilleta para pues tener zonas un poquito más claras, o si quieres oscurecer pues simplemente cargas más pigmento. Pero bueno, nos permite un mejor control que utilizar directamente el dedo o una servilleta, que además si utilizamos el dedo como lo hemos hecho en otros ejercicios, pues algo de la grasa corporal de la mano queda en el soporte y satura muy rápido la absorción del algodón. Entonces el pincel nos permite trabajar como más sobre una zona para saturar. Aquí como ves le di vuelta al soporte porque las manos estaban muy lejos de mí. Me habría costado más trabajo, pero bueno, solamente es eso, darle vuelta para poder replicar las sombras lo mejor posible. Y bueno, como te puedes dar cuenta, el efecto del pliegue del brazo se consigue gracias a pues mantener pues el brillo que hay en el antebrazo. Hay una ligera sombra en las manos provocada por también el pliegue que conlleva, pero bueno, el efecto se ha conseguido. Y bueno, aquí trato de separar un poco el fondo de los brazos, por lo que elijo un tono bastante oscuro, el negro directo, y comienzo a difuminar. Teniendo cuidado de no marcar sobre el brazo, y retiro el exceso. Elijo este tono que es muy seco, pues para complementar estos tonos grises y oscuros que hay en la imagen y darle un poco de tonalidad como mística. Y también me procuro fundir bien el tono. Recuerden que cada trabajo que hagan siempre va a depender de lo que ustedes quieran dedicarle tiempo. Mientras más tiempo estén ahí, pues mejores resultados van a tener. Aunque también si en algún momento consideras que ya está listo, pues está perfecto detenerse. Aquí termino de sombrear este lado para conservar un poco la simetría. Y bueno, como les decía, mientras más queramos trabajar, pues mejor se va a ir viendo. Hasta aquí pues podríamos decir que el ejercicio está resuelto. Yo voy a, un poquito más adelante, voy a agregar un poco más de sombras, algunos destellos, algunos tonos sobre la piel. Pero bueno, en esencia ya está terminado, y al final les voy a dejar una imagen de cómo quedó el resultado final.
después de agregar ciertos tonos y sombras más. Espero que te haya gustado la manera de trabajar el pincel seco y esperamos tus ejercicios para poder hablar sobre ello y resolver dudas. Y no te preocupes, no necesitas hacer una imagen como esta, puedes dibujar lo que tú quieras. Simplemente ten en mente las luces y las sombras para poder replicarlas. Por cierto, el acetato te va a ayudar siempre a no manchar tu dibujo, así que si tienes un acetato o un pedacito de plástico, ocúpalo. Trabajamos un poquito más en la barba, sacando más sombras, más luces. Esta es la imagen después de aplicarle algunos tonos más y bueno, saturar un poquito más los colores. Así es como queda. Esperamos que te haya gustado y bueno, te mandamos un fuerte abrazo y ojalá estés bastante bien.